Descubre las 4 notas de la Iglesia de Cristo en 50 segundos, según la Biblia. La Iglesia es una. Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. La Iglesia es una gran familia unida, reflejando la unidad entre Jesús y el Padre. La Iglesia es santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pero como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Iglesia, llamada a la santidad, sigue el camino trazado por Dios para acercarnos a Él. La Iglesia es católica, que significa universal. Mateo 28, versículo 19. Y, pues, y haced discípulos de todas las naciones. La misión universal de la Iglesia refleja el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. La Iglesia es apostólica. Hechos 1, 8. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La Iglesia continúa la misión iniciada por los apóstoles, guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia verdadera es una, santa, católica y apostólica. Buenas noches, estamos nuevamente en Escuela de Formación Católica. Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Hoy, día de Pentecostés, los que no estamos haciendo vigilia en la iglesia, pues vamos a hacer vigilia hoy desde nuestras casas, encomendándonos al Espíritu Santo para que la clase de hoy sea muy fructífera y sea Él quien nos envíe la gracia, la luz y el conocimiento para entender su palabra. Bueno, como siempre, manito arriba. Si pueden ver la presentación, se puede ver. Por favor, confirmen. Manito arriba, manito arriba. Excelente, gracias por conectarse. Primero que nada, nos ponemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y saborear para siempre tus divinas consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Padre eterno, ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio para el bienestar de nuestras familias, para el bienestar de nuestros trabajos. En especial, pues quiero pedir por el hermano Miguel, que recibió unos disparos, para que el Señor lo aliente en salud y lo ayude en este día de Pentecostés. Señor, tú eres la luz, la verdad y la vida. Haz en nosotros tu voluntad. Amén. Y así sea. Bueno, mi gente, la clase de hoy se llama Las Notas de la Iglesia y es la primera clase que vamos a ver del módulo 3 de eclesiología. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es la eclesiología? ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es una rama de la ciencia de la teología. A ver, la teología es la rama que estudia a Dios. La eclesiología lo que hace es hablarnos de la estructura, las características y los orígenes de la iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué es muy importante esta escuela? Porque acá vamos a utilizar la Biblia, que no es el único medio de revelación para los católicos, ya que la Iglesia Católica cuenta con el magisterio, cuenta con la tradición y cuenta con la Biblia. Sin embargo, para el mejor entendimiento y la diversidad de muchos hermanos cristianos, vamos a utilizar la Biblia para averiguar cuáles son esas características que distinguen a la iglesia de Cristo por sobre todas las cosas. Hay una iglesia en especial que cumple todas estas características. Entonces usted, hermano, usted que se congrega, usted va a evaluar estas características a la luz de la Biblia en este momento y usted va a saber si se encuentra en el lugar que debe. Recuerden que acá todos lo que buscamos es hacerle caso a Cristo. No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo, ¿cierto? Bueno, estamos en el módulo 3, las notas de la iglesia. Primero que nada, pues veían en la presentación una bonita canción que es el credo niceno-constantinopolitano, que es el que estamos presentando ahora en la presentación. Y este credo, señores, es el más antiguo de todos. Es la profesión de fe del siglo III de la iglesia. Aquel que en el concilio de Nicea se estableció como definitivo y que no ha cambiado hasta el momento. Esta es nuestra profesión de fe, solo que el credo que nosotros hacemos en la actualidad es un credo resumido. Entonces, lo profesamos juntos desde nuestras casas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilatos padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén todos. Y leemos, repetimos esta parte donde dice del credo: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y justamente esas son las notas de la Iglesia, las notas que vamos a estudiar y que vamos a encontrar en la Biblia, y que ustedes se van a dar cuenta que solamente la Iglesia de Jesucristo cumple estas características: una, santa, católica y apostólica. Pero primero, antes de entender cuáles son las notas de la Iglesia, tenemos que saber qué es la Iglesia, de qué se trata la Iglesia, cómo la caracterizamos si aún no entendemos el concepto de Iglesia. Bueno, la Iglesia no es más que la asamblea, la convocatoria, este grupo de personas que siguen a Cristo. Acá todas estas personas conectadas con sed de entender la enseñanza de Jesús están haciendo iglesia. Decía el Apocalipsis que el dragón iba a atacar a los hijos de la mujer, que eran aquellos que cumplían los mandamientos de Jesús. Es decir, que iba a atacar a la iglesia. No es la iglesia la construcción. Entendemos por construcción, y la llamamos iglesia, al templo donde se hace un punto de encuentro. ¿Un punto de encuentro de quién? De personas que siguen a Cristo. Entonces, la iglesia somos nosotros. Es usted que está conectado por TikTok, es usted que está conectado por el Meet, es usted que se ingresó al WhatsApp, es usted que va a misa, es usted que está celebrando la vigilia en este momento de la iglesia, y el que la está celebrando con nosotros acá conectados online. Somos iglesia. Entonces, la iglesia es un cuerpo muy dinámico, y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es el cuerpo de Cristo? Pues nos lo indica 1 Corintios capítulo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene brazos, Cristo tiene piernas, porque Cristo se hizo hombre. Estudiamos en la clase anterior que no podemos separar la divinidad del hombre en el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la iglesia es como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque son muchos miembros los que se compone el cuerpo, sigue siendo un único cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A ver, nosotros cuando veíamos la historia, que empezamos la escuela, que estudiábamos las religiones del mundo, que íbamos avanzando, cómo Dios primero hacía alianzas con el primer hombre, luego hizo alianzas con una familia, luego hizo alianzas con un pueblo, pero ahora que Cristo se crucifica por nosotros, se sacrifica por nosotros, abre la iglesia, y la iglesia es universal, es abierta para todos, y nos lo dice Corintios. Aquí no importa de dónde venga usted, qué color sea usted, qué tamaño tenga usted. Usted es bienvenido, sea judío, griego, esclavo, libre, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No me leo todo el versículo, pero puedo avanzar un poquito más abajo, donde dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Porque cada uno tiene características diferentes. Yo no pienso igual que mi hermano, yo no pienso igual que mi hermana, hablo diferente, me expreso diferente, me gustan cosas diferentes, y sin embargo pertenezco a un mismo cuerpo, porque tenemos algo en común. ¿Quién? A Dios, al Señor Jesucristo. Y dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y escuchen bien y subrayo, primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? No, cada uno tiene su respectivo don. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, la iglesia
que vamos a empezar a descubrir, que es una santa, católica y apostólica, de acuerdo a la Biblia, es llamada también cuerpo de Cristo. Y se hace esta analogía de la diversidad que tiene la iglesia, ¿cierto? De personas donde todos somos bienvenidos. Entonces, todas esas características que vimos ahí, que si el don de lengua, que si los apóstoles, que si el que profetiza, que si el que hace milagros, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando la clase. ¿Cómo es correctamente usado esos términos? Otros nombres de la iglesia. La iglesia también la podemos conocer como el pueblo de Dios, puesto que decíamos que si nosotros somos la iglesia, y ahora Dios, que tenía el pueblo antes, Padre Yahvé, que tenía Israel, y luego al venir el Mesías se sacrifica por todo el mundo, ahora el pueblo de Dios se extiende a todo el mundo, pero a todo el mundo que lo siga, que lo busque, que quiera saber de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se refiere claramente a la comunidad de creyentes como el nuevo pueblo de Dios. Es decir, que Dios no es excluyente en esto. Si usted cree en Dios, usted es del pueblo de Dios. Usted puede estar en la iglesia. No está, no es como el jardín del Edén, que Adán y Eva estaban preservaditos, ahí apartados, un grupito exclusivo. No, señor. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces la iglesia es un pueblo. ¿Pueblo de quién? De Cristo. Hablábamos del cuerpo de Cristo y mencionábamos los primeros textos. Sin embargo, acá podemos ver en Efesios capítulo 1, 22, y sometió todas las casas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, la escritura y la enseñanza sigue siendo tajante, fija. La iglesia es cuerpo de Cristo. Importante. Grabemos aquí porque todos esos datos los vamos a ir encajando más adelante. Juan capítulo 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay otras ovejas. ¿Seremos nosotros o serán otras ovejas que no les interesa ver este tipo de clase? ¿O serán otras ovejas congregadas en otros lados? Dios nos está diciendo, hay otras ovejas que están en otro redil y las quiere traer. Entonces, está dando nombre de iglesia. Fíjense, hablábamos que la iglesia es todo el que cree en Cristo. Tiene una iglesia, es bienvenido a la iglesia. ¿Es bienvenido a qué? Al redil, al pueblo de Dios. Entonces, esta iglesia tiene unas características. Entonces, usted quiere estar en la iglesia de Cristo. ¿Quiere usted no pertenecer a estas ovejas que no son de este redil? Preste atención. Otro nombre para la iglesia es grey. En Primera de Pedro, capítulo 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, porque a la iglesia nadie entra obligado, sino de corazón. Entonces la grey es el rebaño de Dios, es decir, su pueblo reunido en la iglesia. Ovejas, somos ovejas, sí, aunque seamos unos como yo, negritos, otros como tú, blanquitos, otros como usted, amarillitos, todos somos ovejas. Dice el libro de Juan, capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoce usted a su pastor? ¿Sabe usted cuáles son las enseñanzas que le dejó su pastor? ¿Sabe usted cuál es la iglesia de su pastor? Sigamos. Viña, Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová, Yahvé, de los ejércitos, es la casa de Israel. Mateo 21:41. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué entonces se le dice viña? Porque viña es como un campo extenso de uvas, produce frutos. ¿Y qué quiere la iglesia? ¿Para qué vamos nosotros a la iglesia? Para que por las enseñanzas de Cristo nosotros demos fruto, la compartamos y se siga expandiendo universalmente. Y sigo señalando, hagamos oído a la palabra universal. Fíjense, nos está hablando todo el concepto de iglesia como que abierto para todo el mundo, queremos que se expanda, no es solo Israel, todas las naciones. Importante, ¿verdad? Morada. Dice Efesios 2, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios
en el espíritu. Entonces, la iglesia es el lugar donde Dios habita espiritualmente. Entonces, serían nuestros corazones, aunque también vamos a ver más adelante que Cristo también se guarda físicamente. Pero eso lo vemos más adelante. Templo. Dice 1 Corintios capítulo 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces se refiere tanto a cada creyente como al conjunto del pueblo como un solo templo. Y no me refiero a templo, a la estructura, a las columnas, al techo, donde es el punto de encuentro, repito, aunque se llame iglesia, es el punto de encuentro ¿para quién? Para los que hacen iglesia. Somos templo de Dios. Esposa. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 21 vemos, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Todos sabemos que la nueva Jerusalén, ¿cuál es? La iglesia triunfante. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué quiere Jesús? Que usted ame a la iglesia como sus maridos aman a sus esposas, que le sean fiel, que no anden con otra pendiente, que no tengan dos, que no tengan tres, que tengan una sola, ¿cierto? Pendiente. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este capítulo de Efesios este versículo de Efesios tiene lógica al haber leído Apocalipsis. Al hacer esta combinación, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque le está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Y por último, madre. Sí, la madre iglesia. De acuerdo a Gálatas, capítulo 4, vemos, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, ¿qué entienden los padres de la iglesia? ¿Qué entiende la tradición? ¿Qué nos trata de decir la Biblia? Que la iglesia es nuestra madre y que hay una madre que también es nuestra. Ojo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanto amor por María? Porque leíamos en el especial de María, en el libro del Apocalipsis, cuando decía que el dragón atacaba a los hijos de la mujer y decía que esa mujer había dado a luz al rey, ¿cierto? Sí, a ver, Cristo crea la iglesia, es decir, la iglesia no da a luz a Cristo. Entonces, no puedo decir que esa mujer era la iglesia. Esa mujer era María, puesto que es la madre del Hijo de Dios, es Cristo, ¿cierto? Y decía también que el dragón iba a atacar al resto de la descendencia de esa mujer, que eran aquellos que seguían los mandamientos de Jesús. Y no estamos diciendo nosotros que la iglesia somos ese grupo de personas que seguimos los mandamientos de Cristo. Y si nosotros, al seguir los mandamientos de Cristo, nos hacemos descendientes, nos hacemos hijos de ¿quién? De la misma madre de Cristo. Entonces María es madre de Cristo y madre de la iglesia. Gústele a quien le guste, a quien no le guste, gústele a quien le guste. Es así, lo dice la Escritura. Y aquí, bueno, Apocalipsis 12, lo que estábamos hablando, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿Usted quiere ser del grupo del dragón o del grupo de la mujer? Ojo con eso y pendiente, y seguimos. Entonces acá entramos en lo que son las notas de la iglesia, pero pregunto, ¿vamos entendiendo hasta el momento? Manito arriba si se entiende el concepto de iglesia, si se entiende el resto de los nombres de la iglesia y el por qué Cristo los utiliza. ¿Estamos bien? Veo las manitos arriba, bien, perfecto. ¿Estamos bien todos por acá? Continuamos. Podemos hablar entonces de las notas de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. 4 notas. ¿Será que la iglesia en la que estamos nosotros cumple estas notas? ¿Será que la iglesia en la que se encuentra usted, hermano, cumple estas notas? Vamos a revisar porque tenemos que hacerlo todo a la luz de ¿qué? De la Escritura. La iglesia es una. Juan, capítulo 17, versículo 20, que está cerca del evangelio de hoy. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En este momento, Jesucristo está rogando por los apóstoles y está diciendo, no ruego solo por los apóstoles, sino también por aquellos que van a recibir la enseñanza de parte de ellos, ¿cierto? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesucristo, la Santísima Trinidad, como la estudiamos en la clase pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, orando dentro de su mismo ser para que nosotros seamos uno. Y pregunto, ¿será que estamos cumpliendo nosotros esa necesidad de Cristo, esa petición de Cristo? ¿Somos acaso nosotros uno? Ahora,
habiendo más de 30.000 comunidades cristianas dispersas y cada una diciendo, yo soy la iglesia que narra la Biblia. Entonces, ven lo importante de estudiar las notas de la iglesia, las características de la iglesia. Estamos en la primera, la iglesia es una, y habemos muchos diciendo, somos la única. El mismo Cristo quería que fuésemos uno, y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo, es decir, que esta iglesia, que es una sola, tiene que ser una iglesia visible, tiene que ser una iglesia física, tiene que ser una iglesia instalada en el mundo, porque no es espiritualmente, está diciendo para que el mundo crea, para que los mundanos la vean y puedan acercarse. Es una iglesia visible. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables y pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? No es la iglesia, entonces hay una sola iglesia. No quiere decir que hay muchas. Eso que a usted le digan, las iglesias no importa siempre y cuando uno siga a Jesucristo. Sí importa porque lo está diciendo la Biblia, lo están diciendo el apóstol Juan, lo está diciendo el apóstol Pablo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. No muchas esperanzas, no muchas verdades, una sola verdad, un solo testimonio. Está usted con la sola verdad, con la que quiere Cristo. Esto es lo que hace importante el estudio y el entendimiento de las enseñanzas de Dios. Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Si usted se bautizó y lo quieren rebautizar, está incumpliendo lo que Dios dijo. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Entonces es lógico que nosotros, al ser monoteístas, creer en un solo Dios, que se presenta, que se manifiesta en tres entidades, en tres personas, como lo estudiábamos en la clase anterior de la Santísima Trinidad, es lógico pensar que también tenga una sola fe, un solo culto, y para ello una sola iglesia. Entonces, si la iglesia somos las personas, no importa si es la iglesia de Maracaibo, no importa si es la iglesia de Calama, no importa si es la iglesia de Escuque, no importa si es la iglesia de Santiago, no importa si es la iglesia de Bogotá, no importa si es la iglesia de Panamá, de Ecuador, mientras todos tengamos una sola fe, una sola esperanza, una sola verdad, pertenecemos ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Entonces es importante esta verdad, este entendimiento, esta manifestación de fe tiene que ser única, unitaria, igual, universal. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y pregunto, en el año 1500 después de Cristo, 1500 después de Cristo, es decir, teníamos 1500 años de cristianismo, de existir iglesia, y esto lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, existió una reforma, existió una protesta que en efecto quería protestar contra ciertos actos de la iglesia. A ver, recordemos que si la iglesia somos una comunidad de personas y todos somos diferentes porque somos miembros, pueden existir algunos que incumplan la norma de Dios. Pueden haber algunos que estén hipócritamente dentro de la iglesia, pero eso no hace culpable al cuerpo, hace culpable al miembro, no al cuerpo. ¿Qué ocurría en esos años, en los años 1500 y dele, cuando ocurre una reforma donde un monje católico llamado Martín Lutero se alza contra la iglesia protestando por ciertas actividades que ocurrían? Y él, en vez de sostener la protesta para corrección, ¿qué hizo? Empezó a hacer división.
dividió el cuerpo, amputó la pierna, amputó un brazo, amputó una muñeca. ¿Y qué dice acá? Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen una sola cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Claramente, si él protestaba contra alguien que estaba hablando otra cosa, incumpliendo esto, es aquel miembro el que está haciendo mal. Usted está bien en protestar, en defender el cuerpo de Cristo. Donde está mal es en mutilar el cuerpo de Cristo. Ojo con esto es un dato histórico. La palabra protestante existe y es aceptada porque protesta. ¿Contra quién? Contra el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, el que existía desde el momento en el que se hizo el credo que narramos desde un principio en los primeros siglos. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted ser miembro del cuerpo de Cristo o quiere ser usted el que divide el cuerpo de Cristo, el que mutila? Ojo con eso, el que mutila es el mismo del equipo del dragón, el que ataca a la mujer. Ojo con eso. ¿Dónde está usted? Primera de Corintios capítulo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, no dos ni tres, uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Cristo, Papa Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que es Dios y hombre, el hijo de quién? De Mamita María. ¿Usted o no? Continuamos. Entonces, ¿será nuestra iglesia? A ver, aquí todo el mundo entiende, los de TikTok, los del grupo, todos, esto lo llamamos Catolispedia. ¿Por qué? Porque es una escuela de formación católica donde enseñamos, no atacamos, enseñamos a nuestros hermanos a defender su propia fe. ¿Será nuestra iglesia una? ¿Tendrá el comportamiento de una? Van analizando todos estos versículos que lo vamos a responder más adelante. Tito, capítulo 3, versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. En otras palabras, aquel que llegue juzgando, señalando, diciéndole, sálgase de ahí, fuera, eso no es, eso está mal, ¿qué va a hacer usted ahí? ¿Qué le dice la palabra de Dios? Deséchalo. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la palabra, la enseñanza de un apóstol escrito en la carta de Tito. ¿Qué quiere ser usted? El que mutila el cuerpo de Cristo, el mismo equipo que ataca a la mujer, el del dragón, el que causa división, el que protesta, el que todo el tiempo anda condenando, anda diciendo, católicos idólatras, que no sé qué, que ustedes no van a entrar al reino del cielo porque supuestamente ellos tienen la plenitud y pueden leer la mente de Dios. Ojo con eso. Ya la Biblia sabía que esto se venía y por eso los menciona. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué tenemos que estar unidos? ¿Por qué no tenemos que crear divisiones? ¿Por qué no tengo yo que estar fundando iglesias en cada esquina para no convertirme en un niño que no puede, que cree en algo y luego creo en otra cosa y luego creo en otra cosa y yo empiezo a creer en todo lo que a mí me sienta bonito, en todo lo que me cae bien? Empiezo a creer. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ven lo importante de sostener la tradición desde el momento en que los apóstoles salen a todas las naciones a llevar el evangelio? Para que haya una sola fe. Justamente ese fue el motivo que llevó a redactar la Biblia en el siglo III bajo el Papa San Dámaso, porque habían muchos vientos de doctrina, porque la enseñanza en ese momento era oral. Se transmitía de generación en generación y era fácil tergiversar la enseñanza. Era fácil entender una palabra mal, aunque lo hiciera inconsciente, aunque lo hiciera sin culpa. Puedo entender algo mal y explicarlo mal. Es como el chisme. El chisme cuando se riega, ¿qué pasa? Empeora. Cada vez alguien le añade un toque.
Y en esos siglos pasó lo mismo con las enseñanzas de Dios. Y por eso se creó este manual. Hubo la necesidad de sentar una base para que si yo me estoy desviando del camino, regreso al manual y reviso, no, estoy cometiendo un error. Estoy dividiendo a la iglesia. Estoy cometiendo juicio y eso va en mi contra. Me castiga a mí mismo por estar juzgando a las personas. Estoy fluctuando en la fe. Estoy bautizando 1, 2 y 3 veces y eso está mal. Entonces la Biblia fue creada para mantener firme que la doctrina, porque Cristo quería que no nos dividiéramos, que fuésemos uno solo, una sola fe. Juan capítulo 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y las traje acá porque ahora sí se entiende, ¿verdad? Este versículo mejor. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Esos que nosotros llamamos los hermanos esperados, y la bendición sea para ellos, para que Dios los ilumine, los traiga, y los traiga a la única iglesia. La estamos demostrando, sí, pero yo me estoy adelantando a concluir porque la vamos a demostrar. Ciertamente, el que estudia se queda en la iglesia católica. El que se va de la iglesia es porque, por ignorante, porque es niño fluctuante de cualquier doctrina. Lo convencen fácil, lo emocionan fácil. ¿Quién dijo que la iglesia era fácil? Si Jesucristo sufrió una tortura para fundarla, ¿quién dijo que la iglesia tenía que sentirse bonito? Tenía que ser fácil. La iglesia está llena de sacrificio, de arrepentimiento, está llena de pecado. Porque si no tuviésemos pecados, si no necesitáramos todas estas herramientas para ser santos, ¿para qué vamos a tener iglesia? O sea, si todos fuéramos santos, si todos somos perfectos, soy exclusivo porque Dios me señaló, ¿para qué necesitamos la iglesia? Entonces, no se escandalice. Claro que la iglesia tiene pecadores. Claro que la iglesia está llena de pecado. Claro que la iglesia tiene gente que incumple, que no cumple, gente que es tibia. Porque justamente para eso vamos, ¿no? Porque somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Si usted, hermano, se cree santo y se autodenomina santo, usted está dejando de ser humilde y lo dijimos arribita que la iglesia de Dios es un pueblo humilde. El único santo y perfecto es Dios. Nosotros estamos llamados a esa santidad. Entonces, continuamos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. No, esto ya lo leí, perdón. Disculpen, estoy acá. Ya, la iglesia es una. Ahora, la segunda característica, la iglesia es santa. Pero antes de avanzar, yo dije, vamos a revisar si nuestra iglesia cumple esa característica que acabamos de estudiar. Es nuestra iglesia una. Los que estén de acuerdo, hagan manito. Vamos a ver, y los que tengan duda, pregunten en el chat. Yo no sé. ¿Creen ustedes que la iglesia católica, esta iglesia que nosotros estudiamos, sea una? Pero que yo sepa, dicen que hay muchas iglesias por allá, hay en África, en Estados Unidos, hay otra aquí en Calama, hay otra en Santiago, hay otra en Buenos Aires, en Mendoza. ¿Será la iglesia católica una? Bueno, a ver, pregunto, todos aquí estamos conscientes de que hoy se celebra el Pentecostés, ¿correcto? Y todos sabemos, aunque estamos ubicados geográficamente en distintos lugares, todos sabemos que se está celebrando la vigilia. ¿Verdad que sí? Y todos sabemos que la vigilia empezaba el sábado y todos sabemos cuál va a ser el evangelio de mañana. Y todos escuchamos el mismo evangelio hoy. Esté usted en Pekín, esté en Guinea, esté en Bogotá, esté usted en México, en Cuba, en Chile. En todos lados escuchamos el mismo evangelio, celebramos la misma fiesta, hablamos la misma palabra. ¿Estamos o no estamos cumpliendo cuando Dios decía, hablemos todos la misma cosa? Que no hayan divisiones entre ustedes, que no vayan desordenados unos por otros. Es decir, cantamos la palabra de Dios al unísono mundialmente. Entonces, aunque estamos esparcidos por todo el mundo, por mandato de Cristo, porque Cristo quiso, porque Cristo dijo, sea usted griego, sea judío, sea esclavo, libre, grande, chiquito, rico, pobre, la iglesia es para usted. Pero todos hablen lo mismo. Somos una iglesia de orden. Y al hacer una iglesia de orden, estamos cumpliendo que somos una sola iglesia. Yo puedo ir a misa hoy en Calama y mañana puedo estar escuchando la misa en Santiago. Usted puede ir a misa en Escuque hoy y puede ir mañana y puede ir al mismo tiempo antes de que se acabe la misa a Valera y se va a dar cuenta que son los mismos pasajes, las mismas lecturas. Todo es igual.
¿Por qué? Porque somos una iglesia de orden, ordenada, cumpliendo la unicidad de la iglesia. Y pregunto a los hermanos protestantes, si hay alguno que nos esté escuchando, yo le pregunto sanamente, si usted va a una congregación, y no voy a decir nombres porque no puedo, si usted va a una congregación A y están dando la palabra de Dios, ciertamente están enseñando la palabra de Dios, y inmediatamente, al mismo tiempo, yo corro a una congregación B, ¿me asegura usted que están hablando lo mismo? Es el mismo evangelio que están hablando del mismo personaje bíblico, están haciendo el mismo tipo de culto, creen en lo mismo. Ah, si yo bautizo, si aquí en la iglesia de Calama bautizan niños, en la iglesia de Madrid bautizan niños, en la iglesia rusa bautizan niños. Pero si usted va a una comunidad cristiana separada, dividida, que protesta contra la iglesia católica, usted se va a encontrar que algunos dicen aquí no se puede bautizar niños y otros le van a decir, bueno, sí, pero con esta condición. Otros lo hacen con una fórmula, otros lo hacen con otra. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo cuando me dice yo soy una sola iglesia? No puedo creer que Dios dejó todo su sacrificio encargado al localcito de la esquina del hermano Roberto, donde allí es la única iglesia universal de Dios. Bueno, continuamos. La iglesia es santa. Segunda, ¿qué? Característica de la iglesia. La iglesia es una y la iglesia es santa. ¿Pero por qué la iglesia es santa? Por nosotros, no, señores. Por nosotros no es santa. La iglesia es santa por su fundador. Por su fundador, Jesús Cristo. Hizo una sola iglesia y esa iglesia es santa y santa por él, por mérito de él. Nosotros estamos llamados a ser santos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sí, señores, aunque nosotros individualmente no seamos santos, la iglesia, la comunidad, como cuerpo de Cristo es santo. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo es santo, por ende la iglesia es santa. Si la esposa de Cristo es santa, la iglesia es santa. La madre de la iglesia, que es la misma madre del cuerpo, ¿es o no es santa? ¿O es que acaso María solamente cuando parió, solamente salió una pierna? ¿O es que María cuando parió solamente salió una cabeza? Salió el cuerpo completo, ¿cierto? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y ese cuerpo es santo. Así que necesariamente el vientre que tuvo a ese cuerpo es santo. Gústele a quien le guste, lo dice. La escritura es enseñanza de Dios y la iglesia lo acepta. ¿En qué iglesia está usted? La que acepta la santidad de la mujer, que es atacada por el dragón, que son los mismos que dividen y mutilan el cuerpo de Cristo y que andan juzgando. Hágase un análisis de dónde estamos metidos. La iglesia es santa. ¿Por quién? Por Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Cristo que nos pide que nos esforcemos para llegar a esa santidad. Y Cristo nos abre todas las herramientas posibles porque sabe que el humano es débil. No somos perfectos, pero Cristo nos quiere salvar, nos quiere llevar por el buen camino y hasta el último momento nos ayuda para que seamos ¿qué? Santos. Y por eso nos habilita su presencia real en la comunión. Y sí, eso es una clase y la vamos a hablar mucho más adelante, la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, para que nos santifique cuando la consumimos. No, la confesión, porque sí, la confesión existe, porque Cristo le dejó esa tarea a los apóstoles para que perdonen y retengan pecados según el Espíritu Santo les guíe. Y lo vamos a ver hoy. Entonces, no, que yo no me confieso con el Padre, porque eso no existe. Yo me confieso con Dios directamente. No, Señor. La palabra confesión implica que exista un testigo. Y usted no puede testificarse con el juez. ¿Entiende? Usted necesita a alguien, un locutor, un intermediario, un fiscal, para que el juez lo perdone. Entonces, para que la confesión se cumpla, usted tiene que hablarla.
tiene que sufrirla, porque en la iglesia no todo es bonito, es sacrificio. Entonces, confesarme ¿para qué? Para librarme de qué? De los pecados, tal como Cristo deja esa autoridad, y lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para seguir en mi camino a la santidad. Me deja la confirmación, ¿para qué? Para yo consciente aceptar a quién, a Jesús como mi Señor, a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro de mí. Me deja el matrimonio y me dice, cuide a su esposa como Cristo cuidó de la iglesia. Entonces, yo en el matrimonio, aunque yo soy soltero, no sé de eso, el matrimonio dice que el esposo santifica a la esposa y la esposa santifica al esposo. Entonces, estos sacramentos son medios que Cristo, muchos medios, muchas formas para que usted llegue a la santidad. El orden sacerdotal. No se casa, pero se casa ahora con Dios directamente, para servir a Dios y para cumplir muchos sacramentos que santifican a quién, a la iglesia de Dios. Y por último, la unción de los enfermos, que decíamos en una clase pasada, que no es porque se va, es la sanación del alma, para santificar. En todo momento presente, Cristo lo quiere usted santificar. Entonces, por eso que la iglesia es santa. Por eso que la iglesia es santa, no porque yo me crea santo, yo no soy nada santo, estoy lejísimo de ser santo. Pero Cristo me dijo que puedo serlo y me deja herramientas para que yo las use para santificarme. Está en mi decisión, en mi libertad, porque Dios me ama y me da libertad, ver si utilizo esas herramientas maravillosas que Jesús nos deja. Primera de Pedro, a ver, perdón, ¿dónde estoy? Perdón, Levítico, Antiguo Testamento, Levítico capítulo 20, dice, sedme pues santos, porque yo, Yahvé, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En que desde un principio el Padre llama a qué? A la santidad, compórtese, vaya por el buen camino. Igual dependemos de la misericordia de Dios hasta el último momento. Hebreos capítulo 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, miren importante esto. Acabo de captar esto. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, básicamente me están diciendo, si usted no logró ser santo en vida, usted no va a ver al Señor. Pero nosotros sabemos, la iglesia defiende un concepto que es el purgatorio, que tiene su propia clase. En clases anteriores nosotros hablamos, y hay un video en TikTok colgado, que hablamos del Seol. El Seol no es el infierno, sino es la tierra de los muertos, y decíamos que la tierra de los muertos existía antes de que Cristo se sacrificara, porque todavía no estaba abierto el cielo para nosotros. Es así. El cielo no se abre hasta que Cristo nos los abre. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que nosotros somos merecedores de una vez de pasar al cielo directamente? ¿Ustedes creen? A ver, seamos verdaderamente lógicos, seamos verdaderamente sinceros de corazón. ¿Ustedes creen que el 100% de la población cristiana muere totalmente limpio? Muere perfecto, santo, como Dios es santo. ¿Ustedes creen eso y que voy a pasar directo al cielo? No, pues no, lamentablemente no es así. Y por eso la Biblia nos habla de un lugar que nosotros, la Iglesia Católica, le puso nombre, purgatorio. Pero habla de un lugar de purificación. Sí, sí lo habla. Sí lo habla. Y si usted quiere saber de eso, inscríbase en la escuela. Habla del purgatorio. ¿Por qué la necesidad de ese purgatorio? Porque aquellos que todavía pueden limpiar su alma porque no cometieron pecados mortales, se tienen que terminar de purificarse. Es necesario santificarlo. ¿Para qué? Para estar presente frente a Dios. Yo no puedo tener el egocentrismo tan grande como para creer que con mis manchas yo me puedo presentar a Dios directamente, cara a cara. Está bien, Dios me permite hable con Él, Dios me permite ore con Él, pero es Dios. Su misericordia no puede hacer nublarme su magnificencia. Y por eso existe el purgatorio, para que nosotros seamos blancos, porque a la Nueva Jerusalén no entra nada manchado. Y cualquier cosita que usted se lleve después que muere es una mancha. Aunque no sea necesaria, aunque no sea suficiente esa mancha para condenarlo, esa mancha hay que limpiarla. Entonces, hasta después de la muerte, Cristo nos quiere santificar. Entonces, ¿dónde quiere estar usted? Usted quiere creer que Cristo no nos da, no nos dio lo último, o sea, no nos da sacramentos, no nos da caminos, no nos ayuda de ninguna forma, que puro es orar, pedir y sentir bonito. No. Así como Cristo se sacrificó, nosotros nos sacrificamos, pero Cristo nos ama tanto y nos da la plenitud de la iglesia que nos otorga todos estos medios disponibles, bíblicos, y que se practican desde la primera iglesia, desde el siglo I, después que Cristo muere y deja a la iglesia a sus apóstoles, se practican, se creen y existen dentro de la iglesia. Entonces,
A ver, hace rato dijimos, hace 1500 años una gente empezó a protestar y bueno, se fueron, se dividieron, se empezaron a comportar como el dragón, atacando a la mujer y desaparecieron los sacramentos. Entonces es triste ver, y por algo Dios, ya sabiendo en su sabiduría absoluta, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Y por eso oraba, pedía entre su ser, oraba porque por la unidad de la iglesia. La iglesia es católica, ¡pum! Se escandalizó todo el mundo. Se escandalizó, abandonó el grupo, el que no era de acá. La iglesia es católica. Pero antes de hablar de la iglesia católica, ¿será que nuestra iglesia, la que defendemos, es santa? ¿Creemos o no creemos que la Iglesia Católica fue fundada por el Santo de Santo, el tres veces santo, Jesucristo? Manito arriba si lo creen. Creemos, me gusta en TikTok. ¿Creen ustedes que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo? Señores, hasta la gente que no cree en Dios, pero que sabe de historia universal, entiende que la Iglesia Católica fue la primera iglesia cristiana que existió. Entonces, ni si, hasta los incrédulos, pero que saben de historia. Por eso, uno siempre tiene que estudiar nuestros orígenes. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos. Nosotros tenemos que entender la vida de nuestros ancestros. Nosotros tenemos que entender la historia. Por eso es tan importante que uno estudie la historia de su país, para no cometer errores más adelante, errores que se repiten porque usted no conoce su propia historia. Y la historia universal dice que la primera iglesia, gústele a quien le guste, era la iglesia católica. Lo decía San Ignacio de Antioquía, considerado padre de la iglesia cristiana en el siglo I. Allá donde está Cristo, está la iglesia católica. ¿Por qué empezaron a llamar a la iglesia católica? Porque nosotros creemos en un Dios universal. O sea, nosotros creemos que Dios creó el universo, que lo creó todo, que es único, que es para todos. Y no hemos venido hablando que el concepto de iglesia es una iglesia abierta para todo el mundo, que no es un grupo exclusivo donde yo puedo entrar, pero si me porto mal, me expulsan. No, así no es. Eso no es. Usted es bienvenido cuantas veces la necesite a la iglesia. Usted comete pecados y usted vuelve a la iglesia a sanarse, a santificarse. No lo vuelva a burla, no lo vuelva a rochela. Tómese esto en serio porque es de corazón. El arrepentimiento tiene que ser de corazón. Entonces la iglesia no es un grupo exclusivo, es una iglesia universal. Y justamente la palabra católica, que proviene del latín catholicus, que a su vez proviene del griego catholique. ¿Y qué era el griego en ese tiempo? No era el idioma más hablado en ese momento, así como usamos nosotros internacionalmente en la actualidad el inglés como idioma intermediario entre muchas naciones. En los tiempos de Cristo, el idioma, en los tiempos de la iglesia primitiva, el idioma universal, el medio para comunicarme con muchas naciones era el griego. Entonces, para yo explicarle al hermano, para evangelizarlo y decirle, mira, en esta iglesia cabemos todos. Esta iglesia es universal, en esta iglesia lo abarca todo porque tenemos un solo Dios. Esta iglesia es católica. Entonces, no es que nosotros forcemos a decir la iglesia de Cristo es católica, es que Cristo pidió que la iglesia fuese católica. Entonces, la iglesia es católica, ¿por qué? Porque es para todos los pueblos, razas y culturas. Si su iglesia no es católica, quiere decir que usted no le da la bienvenida a todo el mundo, sino que usted es selectivo en sus miembros. Y Cristo no se comportó así, lo acabamos de leer. Sea usted griego, sea judío, sea libre, sea esclavo. No importa dónde venga, usted es bienvenido a la iglesia. Entonces es universal. La iglesia ha sido enviada para predicar a toda la humanidad. No es que la iglesia se concentró únicamente en la comunidad del Palmar, en España. No es que la iglesia únicamente se le apareció a un señor por allá en los Estados Unidos. No es que la iglesia únicamente le pertenece al hermano de la esquina que usa un megáfono para leer la Biblia. No, la iglesia fue enviada para predicarse a todo el mundo. Entonces, no se escandalice cuando hable de la iglesia católica, sino que entienda que estamos refiriéndonos a la iglesia universal, porque la iglesia es una. No son las iglesias universales, la iglesia es una, es santa y es universal. Entonces la iglesia es una, santa, católica. ¿Y católica por qué? Porque así la mencionó San Ignacio de Antioquía y nos quedamos con esa tradición. Pero yo puedo hablar de la iglesia universal, es lo mismo. Pero nos acostumbramos a llamarla católica porque valoramos la tradición de los padres de la iglesia, los que se esforzaron para sostener el evangelio de Cristo, para sostener las enseñanzas,
los que se aguantaron el martirio y las persecuciones. Ahora es bonito ser cristiano, ¿cierto? Es bonito, me quejo de los católicos, ser cristiano protestante, me quejo de los católicos, pucha, ya me tumbaron en el TikTok, tenía que bajarle 2, le voy a decir por inactividad, porque dice, no, por inactividad me dicen. Denme un chance para reiniciar acá. Denme un chance, denme un momentico. No fue porque estoy hablando muy fuerte, sino porque yo estoy proyectando el mic. Fíjense que yo le doy importancia al mic por sobre el TikTok. Entonces, al proyectar el mic, TikTok cree que yo no estoy transmitiendo nada, pues. Entonces me tumbó esta vez. Bueno, estamos bien porque estoy cuidando y estoy moderando no ser tan fuerte porque hay generación de cristal que se conectan en TikTok. Ya estamos otra vez en vivo. Estamos otra vez en vivo en TikTok para los que estaban en TikTok. Y disculpen, voy a escribir aquí. Denme un chance, unos minuticos. Acuérdense que estoy tratando de que se mantenga para todos. Por eso lo hacemos. No es ganas de ganar dinero, no es ganas de eso, sino que la escuelita crezca. Y ojalá ganara dinero yo con esto, no, José. Estoy compartiendo el link del nuevo live por el grupo y lo voy a pasar al estado y ya. Aguántenme, listo, ya, cumplido, misión cumplida. Echo para atrás y listo. Ya está compartido, disculpen. Hablábamos. La universalidad de la iglesia. Entonces la iglesia, a juro, se tuvo que hacer universal. La iglesia se vio obligada a hacerse católica. Y como nosotros valoramos la tradición, en vez de decirle la iglesia universal, le decimos la iglesia católica, porque el padre, uno de los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, la mencionó así. Mencionaba que en esos tiempos era más difícil predicar el evangelio, era más difícil ser cristiano, porque había mucha persecución. Y eso es lo que nosotros valoramos, ese esfuerzo. Y la iglesia se quedó católica desde entonces. ¿Qué pasa? Que en la actualidad, es muy fácil protestar contra cualquier religión. Pero hay una zona que es extrema, que no la puedo mencionar mucho porque me pueden tumbar. Si nos vamos para allá para Oriente, ¿quiénes son los que se están aguantando esos martirios, esas persecuciones? ¿Ustedes creen que allá hay comunidades protestantes? En Oriente no hay comunidades protestantes. Usted cree, iluso si usted cree que hay una sucursal de su local allá en Israel, en Irán, en Irak. No, señor. Cuando hacen reuniones de cristianos a nivel internacional, ¿quién es el representante que va por nosotros? No es el Papa. Cuando hacen reuniones, perdón, no de cristianos, cuando hacen reuniones o de muchas creencias, cuando van los líderes de muchas creencias y se reúnen, ¿quién va? ¿Acaso va el hermano que predica con megáfono? No. ¿Cuál va? El Papa. El Papa. Y mucho más si es en zona bélica, mucho más si es en Tierra Santa, mucho más si es en zonas de conflicto como es Oriente, donde predican la guerra santa, donde predican la persecución a los cristianos. Entonces, ¿cuáles son los cristianos que están persiguiendo allá? ¿Ustedes creen que son los hermanos que cobran el diezmo o que son los hermanos que no bautizan niños? ¿Ustedes creen que son los hermanos que viven, ataca y ataca y ataca y ataca, que María no, que María no, que María no? No, señor. Allá derrumban son monasterios, allá derrumban son iglesias católicas. Y en conjunto, quienes lo sufren también son la iglesia ortodoxa católica, que está en comunión con nosotros, que es tan antigua, que aunque estemos no divididos, tenemos una diferencia que no es lo mismo. Nos seguimos considerando iglesias hermanas. No es lo mismo porque predicamos lo mismo. Usted puede escuchar una misa de una iglesia ortodoxa católica y lo que va a diferir es el ritual, la manera, porque ellos son muy tradicionales, muy conservadores y nosotros sí hemos modernizado. Esas son las diferencias. Pero van a respetar el evangelio, van a respetar la creencia. Va a haber presencia real de Cristo en la consagración. Y son iglesias que pueden trazar su origen a un apóstol. ¿Y qué tenemos en común? Pues casi todo. Hay unas pequeñas diferencias que vamos a hablar más adelante porque las tenemos que mencionar. Pero son llamados también ¿qué? Católicos. ¿Y por qué católicos? Por amor a un origen, por amor a una tradición, cuando siempre ha sido difícil sostener a la iglesia. Y la iglesia la atacan y la atacan y la atacan y no se cae. En cambio, hay comunidades que nacen un año, duran 3 años, no les alcanzó los diezmos para pagar el alquiler del local y se acabó. Y esa no es la iglesia que Cristo dice en la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, eso no es la iglesia católica. Usted es necesario que su iglesia sea católica. Dice Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está dando la fórmula cual trinitaria. Esa es la forma de bautizar, la que dice Cristo. Ustedes van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre del Padre solamente, no en el nombre del Hijo solamente, no en el nombre de Jesús solamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Y después les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pregunto, ¿es o no es? Y sigue este pinche live tumbándome aquí que el contenido no es original, están pasados, ¿no? Bueno, no es original de mí, no es de la Biblia. Pregunto, ¿es o no es, o no debía hacerse la iglesia, hacerse católica para poder predicar a todas las naciones? Y ojo con este dato, ojo con este dato. Jesús dice bauticen y después dice enséñenles. No dice enséñenles y después cuando ellos aprendan es que los bautizan. Ojo con eso, porque hay por ahí comunidades que dicen, yo no puedo bautizar a un bebé porque no entiende lo que va a recibir, no entiende lo que le voy a enseñar. Pero yo veo a Cristo diciendo, usted va a todas las naciones, los bautiza y después le dice y les enseña. Les enseña que lo que les he mandado. ¿Cuál es la iglesia que tiene esa práctica? ¿Cuál es la iglesia que está en todas las naciones? ¿Cuál es la iglesia que habla el mismo evangelio a la misma hora en todo momento? ¿Cuál es esa iglesia de orden? Ah, están evaluando, ¿verdad? Estamos entendiendo. Manito arriba si estamos entendiendo. Estamos bien parados, ¿verdad que sí? No, no es que no es que la iglesia católica no es que no salga en la Biblia. Es que es la iglesia que hizo la Biblia, que no es lo mismo. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo de Hechos, capítulo 1, Jesucristo está hablando con los apóstoles. Les dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, los apóstoles, y serán mis testigos en Jerusalén. No, no son esos hermanos que tienen este mismo nombre de acá que estoy señalando, testigos. Porque cuando usted le pregunta a estos hermanos, hermano, ¿cuál es el origen de su iglesia? Ellos vienen y buscan Hechos capítulo 1, versículo 8. Lea aquí, y me seréis testigos en Jerusalén. Y como el nombre de ellos aparece en la Biblia, entonces ellos dicen, nosotros somos esos testigos. Y uno queda como que, ¿de qué está hablando usted, Señor? Sea consciente, mantenga el relato, tenga consistencia. Esto es una historia donde Jesucristo nos está narrando que hablaba con los apóstoles y le había prometido que los apóstoles iban a recibir el Espíritu Santo que celebramos nosotros hoy. No es el Pentecostés. ¿Y qué fue el Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo lo recibieron, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y qué está diciendo Hechos? Jesucristo prometiendo lo que va a ocurrir que celebramos hoy. Que los apóstoles van a recibir el Espíritu Santo y serán los testigos de Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en todos los confines de la tierra. ¿Cuál es la única iglesia que está presente en todos los continentes? En los 7 continentes, o en los 6 o en los 5, depende del concepto de continente que usted tenga. Que está presente en todas las naciones. ¿Es o no es la iglesia católica? ¿O me va a decir usted que los hermanos testigos cubren toda hasta lo último del rincón del planeta? No, señor. Yo le aseguro que hasta en la Antártida hay un misionero católico. Entonces, la iglesia es universal, pero no solo de nombre, sino de presencia. De presencia. Entonces, la que cumple con todos estos mandatos es la iglesia de Cristo. Que la iglesia sea una, sea santa y sea universal. Siéntase usted orgulloso de la iglesia donde está. Que cumpla ya 3 características. Nada más nos falta una, no menos importante, pero ya hemos visto 3. Y no es fácil que se cumplan. Por lo menos 2, no es fácil que las cumplan. 3 menos, imagínense 4. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tanjante la enseñanza. Aquí no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar en Jerusalén, nos vamos a ir a Roma, nos vamos a ir a Antioquía, nos vamos a ir al otro continente americano, nos vamos a ir a África. Vamos a llegar a todos los confines. ¿Hay o no hay una iglesia católica disponible y abierta para todo el mundo, en todas partes del mundo? ¿O es que cuando usted va a entrar a la iglesia lo paran y le detienen un momentico, ¿dónde está su carnet
de cristiano católico. Un momentico, puede demostrar que usted es miembro de acá, para ver su carnet, para ver su certificado de cristiano. ¿Por qué ustedes les piden eso? No, ¿verdad? Interesante. Colosenses capítulo 1, versículo 5, 6 dice, el evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Entonces, no tengo que seguir hablando mucho de la universalidad de la iglesia, puesto que es una característica que la iglesia de Cristo necesitó cumplir para cumplir el mandato del mismo Jesús, que todo el mundo tenga apertura. Entonces, cree usted que su iglesia es una santa católica? Manito arriba, manito arriba. ¿Está usted en una iglesia que cumple que sea una santa católica? Ah, puras manitos, eso es. Me gustas en TikTok si usted cree lo mismo. ¿Cree usted que su iglesia cumple 3 notas de la iglesia bíblicas? Vámonos a la cuarta y última y no menos importante. La iglesia es apostólica. Entonces, ¿qué querrá decir con que la iglesia es apostólica? Veamos qué podemos encontrar en la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 12-16 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este versículo, señores? Primero, a Jesús orando, Jesús pidiendo al Padre. Y luego, ¿qué hace? Acto después llama a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, y de esos discípulos escoge explícitamente 12 personas. Y la Biblia va más allá. La Biblia ve la necesidad de decirnos exactamente quiénes son esos 12, que no se confundan entre los discípulos, no es cualquier nombre. Miren la secuencia de actos. Jesucristo está orando. Jesucristo llama a sus discípulos, los junta. Jesucristo señala 12 personas y la Biblia nos dice por nombre y característica de cada uno, hijo de quién era, para que quede que bien identificado, que son los 12 apóstoles. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que los 12 apóstoles fueron. No hay más apóstoles. Los apóstoles fueron y la primera característica para ser un apóstol es que debe ser escogido por el mismísimo Jesucristo. No es que yo soñé que yo soy un apóstol. Ah, sentí bonito y yo, bueno, y como yo leo mucho la palabra de Dios, yo soy el apóstol de la iglesia que empieza por C en Valera. Ah, pendiente con eso. Pendiente con eso. Porque la Biblia está siendo clara. O sea, ¿qué más es? A ver, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ya por tradición cristiana se entendía que los apóstoles fueron. Y los apóstoles tuvieron discípulos. Así como Cristo tuvo discípulos, Cristo nombra a sus 12 apóstoles para que sigan transmitiendo la enseñanza. Y estos apóstoles tienen discípulos. Y los discípulos de los apóstoles tienen discípulos. Los apóstoles fueron. Primera característica, que los apóstoles tienen que ser, ¿qué? Escogidos directamente por Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 21 dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. A ver, los pongo en contexto. ¿Qué está ocurriendo acá? En Hechos de los Apóstoles ya hay iglesia. Ya vemos a unos apóstoles cumpliendo el mandato de Cristo. Ya vemos unos apóstoles que recibieron en el Pentecostés al Espíritu Santo. Y son 12. Pero ¿qué pasa? Que hubo un traidor, Judas, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Judas? Se ahorcó. Entonces ahora son 11 y necesitan completar el número de los 12. ¿Y por qué ellos respetarán tanto el número de los 12? Porque el mismo Dios puso ese número desde el Antiguo Testamento cuando dijo que el pueblo de Dios iba a estar gobernado, ¿por qué? Por 12 tribus. Así, el pueblo de Dios universal va a tener una iglesia sostenida por 12 columnas, que son quienes? Los apóstoles. Entonces, las tribus que mencionó Dios, no es que a mí me dio la gana y hoy dije, bueno, como aquí somos una comunidad bien chévere, nosotros vamos a hacer la tribu número 13 y me voy a llamar los santos. El tribu número 13, porque nosotros no sentimos. No, señores, las tribus fueron. Y así como las tribus fueron, los apóstoles fueron. Y en este momento, Pedro
Pedro, el apóstol Pedro, está explicando cómo se selecciona al nuevo apóstol. Y ellos mismos están diciendo, tiene que ser uno de nuestros discípulos, de estos hombres que estando con nosotros y que estuvieron cuando el Señor entraba y salía entre nosotros, que Cristo estaba vivo. Y dice, y que esté bautizado y que haya recibido arriba y que haya sido testigo de la resurrección. Entonces le pregunto a usted que conoce a este hermano que predica la palabra con megáfono y que dice que él es un apóstol, por Dios, ¿usted cree que el hermano estuvo en los momentos de Cristo? ¿Usted cree que el hermano caminó con los apóstoles? ¿Usted cree que ese hermano fue testigo de la resurrección de Cristo? Testigo visible para que el mundo vea, como dice la Biblia, físicamente. Entonces, aquí lo está diciendo, primera característica, Cristo los selecciona. Segunda característica, para sustituir un apóstol, por necesidad de los apóstoles, ellos mismos están poniendo las características y que Cristo tenía que estar presente, ser testigo de la resurrección de Cristo. Y ellos mismos lo están seleccionando. Y fíjense lo que ocurre más adelante. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, fíjense, todo este ritual para escoger a uno, y tenían a dos. Pregunto, si tenían ya dos discípulos que eran tan buenos como para ser un apóstol, ¿por qué simplemente no dijeron, bueno, usted y usted, como cumplen, pueden ser apóstoles? ¿Cuántos apóstoles hay en la actualidad? Que en cada esquinita dicen, yo soy apóstol. ¿Cuántos? Ya no son 12. Resulta que la nueva revelación que se les metió en los sueños dice que pueden ser 500 y 1000. O 30.000, si contamos a cada hermano que predica con megáfono en un localcito alquilado. Entonces, a ver, seamos lógicos. A veces duele. Escuchar la verdad duele mucho, pero duele más herir a Cristo, duele más dividir a Cristo, duele más mutilar a Cristo cuando ya se sacrificó con nosotros y yo todavía le voy a seguir mutilando, yo todavía voy a seguir apuñalando a su mamá. ¿Se dan cuenta por qué hay que estudiar? Porque no podemos ser niños fluctuantes de cualquier doctrina. Entonces los apóstoles fueron. Entonces es muy importante porque estos apóstoles estaban dentro de una iglesia. Estos apóstoles trabajaron para una iglesia. Y por eso hablamos que la iglesia es apostólica, porque es la iglesia a la que Cristo, ahorita vamos a verlo, va a dejar en mano de quién, de los apóstoles. Pista, decíamos que la historia universal, aunque sean no creyentes, los historiadores ponen como la iglesia católica la primera comunidad cristiana desde el siglo de los apóstoles. Ahí tienen la pista, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la historia. Continuamos. Entonces ya vemos que los apóstoles primero tienen que ser escogidos por Cristo o sus apóstoles y ser testigos de la resurrección de Cristo. Entonces no cualquiera puede ser apóstol, puede ser discípulo, sí, puede ser obispo, puede ser sacerdote, siempre y cuando cumplan la ordenación, pero apóstol no. El apostolado, perdón, el apostolado no, el título de apóstol ya fue, solamente lo tienen ellos. Así como la madre de Cristo solamente es una sola. No pueden haber más madres de Cristo en la actualidad, no pueden haber más apóstoles en la actualidad. Juan capítulo 1, 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir roca. Y esto fue un evento muy random, muy random. ¿Por qué? Porque Jesús viene de repente, selecciona a Pedro, que se llamaba, ahí se me olvidó el nombre, Simón, a Simón Pedro, él se llamaba Simón, él no se llamaba Pedro, selecciona a Simón como uno de sus apóstoles dentro de los discípulos, porque ya vimos más adelante que los menciona, los selecciona, y luego más adelante en un evento muy random, muy X, viene Jesús y le dice, Simón, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, o sea, Cefas en griego, Pedro, que significa roca o piedra, pero no le dice más nada, simplemente ocurre. Y yo no voy a creer que Cristo hace las cosas por hacerlas. Cristo no hace un azar. Cristo no está jugando a hacer y deshacer. A ver, Cristo hace las cosas porque tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Lo vemos más adelante en la Biblia, en Mateo, versículo 16, 13, cuando dice, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno
de los profetas. Perdón. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante esto, qué importante porque Jesús le está haciendo una pregunta a sus apóstoles. Y le dice, ¿quién cree? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y le dicen, no, los discípulos dicen, bueno, la gente dice que tú eres un profeta. ¿Y ustedes quién cree que soy yo? Y en vez de responder, todos los apóstoles responde uno solo, que se adelanta, Pedro, y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice? El mismo Jesucristo. Esto te lo reveló directamente mi Padre. A Simón Pedro, al que le cambiaron el nombre. ¿Y por qué le cambiaron el nombre? Porque recibe esta revelación directa del Padre. ¿Por qué? Y leemos aquí. Entonces, a ver, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice en singular. Sobre Pedro, que significa roca, construiré, edificaré, elevaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunto, ¿le está o no le está dando acaso una promesa? No le está otorgando una autoridad, no le está dando una responsabilidad, no le está entregando una misión. Pero los hermanos que predican con megáfono en locales alquilados dicen lo siguiente. Miren cómo los hermanos lo interpretan, porque de paso la interpretación de ellos incluye visiones. Ellos dicen que Jesús hizo lo siguiente, y presten atención a mi cámara. No la quiero agrandar, pues para no volverme un rollo, pero presten atención a mi cámara. Ellos dicen que Jesús hizo lo siguiente. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos dicen que la piedra base, la piedra sobre la que se edifica es el mismo Jesucristo. Y eso, número uno, es un error conceptual de la ingeniería. ¿Por qué? Porque el que edifica no puede construir sobre sí mismo, ¿cierto? Entonces Jesucristo no puede ser la piedra sobre la que él va a edificar. Por lógica, sabemos que Cristo por algo le cambió el nombre, porque Cristo quería hacer este símbolo visible, completo, entendible, de que Pedro es la piedra sobre la cual Jesucristo edifica. Jesucristo es el que construye, no es Pedro, es Jesucristo el que construye. Y como constructor necesita una losa, necesita una base. Y esa es Pedro, y por eso le cambió el nombre. Pero entonces no es como dicen los hermanos que dicen, no, él dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, o sea, Jesucristo, que es la piedra, edificaré mi iglesia. Usted no puede edificar sobre usted mismo. O sea, usted edifica sobre algo. Cristo necesitaba la piedra para edificar sobre esa piedra. A ver, es cuestión de lógica. Los hermanos son mucho más inteligentes como para entender esto, pero lamentablemente ya se metieron en ese lío y lo tienen que defender de alguna manera y le buscan la vuelta, aunque la vuelta sea medio X. Pero esto no termina acá. No termina con esa promesa, sino también que le dice, y a ti te daré las llaves, perdón, me quedo con la promesa atrás y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo Cristo? Que a la iglesia que él funda sobre Pedro no la va a tumbar nadie, ni el infierno. ¿Y cuál es la iglesia que tiene 2000 años levantadas recibiendo críticas todos los santos días? La iglesia que recibió ataques de guerra, la iglesia que fue conquistada por los musulmanes, la iglesia que está siendo atacada hoy mismo en Oriente, la iglesia que fue martirizada en el siglo del 1 al 3 por el Imperio Romano. Está levantada. O sea, a ver, con el terror que sufrieron en los primeros siglos ya para que no hubieran cristianos. Y 2000 años después sigue activa. ¿Cuál? La Iglesia Católica. Con reforma protestante, con cisma ortodoxo, con críticas actuales, con toda esa bomba, sigue haciendo ruido, sigue haciendo peso. ¿La iglesia cuál? La Iglesia Universal. Entonces, está cumpliendo esa iglesia con esta promesa. Ajá, bien. Por eso es que hay que saber historia, ¿verdad? Hay que saber de dónde venimos, hay que saber los orígenes y no creer cualquier pendejada que suene bonito que nos la digan. O sea, la iglesia es de sacrificio, es una iglesia que se ha sostenido con mucha voluntad porque la sostiene quien, el que la edificó, quien, el mismísimo Cristo, en una losa fuerte, el apóstol Pedro y unas columnas resistentes, los apóstoles. La iglesia es apostólica, por eso se mantiene. El hermano que predica con megáfono en un local alquilado en la esquina tiene un nombre para su congregación.
supongamos que le llame, no sé, los hijos del desierto. Resulta que los hijos del desierto predican algo que predica una iglesia, una comunidad, puedo llamar iglesia, no importa, o sea, no es un error, porque es una comunidad, solo que Cristo tiene una sola iglesia, ese es el concepto que quiero que se entienda. Otra comunidad predicaba algo similar a lo que este hermano predica, pero es más antigua, solo que hubo una diferencia, entonces uno de sus hermanos funda otra esquinita y de ahí vienen los hijos del desierto. Entonces los hijos del desierto era un hermano que predicaba en una comunidad que se llamaba Los Ángeles de Jerusalén. Y los ángeles de Jerusalén tenían como líder a un hermano que predicaba, que asistía a una congregación que se llamaba Hexibá. Y resulta que en Hexibá dijeron algo que a él no le convenía, no estaba de acuerdo, y él fundó en otra esquinita para predicar lo que él cree, lo que le llega por sueños. Pues lamentablemente así funciona la división de las comunidades actuales, esas comunidades pseudo cristianas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Miren cómo se destruye una y la otra y la otra y se va dividiendo y dividiendo y subdividiendo y subdividiendo y así, así, así. Y nunca, y a lo largo del tiempo no se mantienen, terminan desapareciendo. ¿Cuál tiene 2000 años? La Iglesia Católica. Si su iglesia, si hay otra iglesia que tenga 2000 años, que me la presenten ahorita mismo y me digan, ¿cuál? ¿Cuál? Que tenga el mismo tiempo desde el momento en que Cristo es crucificado. Y miren, y dice la promesa también a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo no sé, pero yo al leer este versículo, yo leo mucho poder, mucha autoridad, es mucho. O sea, las llaves del cielo. O sea, ahora yo quiero estar en la iglesia que tenga las llaves del cielo, porque obviamente yo soy cristiano porque quiero ir para el cielo. Yo quiero estar en la iglesia que tiene las llaves de los cielos. ¿Y a quién se la están entregando? A un apóstol. Entonces, ese cuentico de que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia se cae con la promesa siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿para qué le está dando si no va a ser la base de la iglesia? ¿Para qué le da las llaves del cielo? ¿Para qué le promete que esa iglesia no se va a caer? Seamos lógicos. No hay que leer entre líneas, hay que leer el capítulo completo, el contexto, hay que entender. Dios no actúa por nada. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque la iglesia es apostólica. Jesucristo necesitaba líderes en la iglesia para que esto no se cayera. Por eso los escogió, si no se queda con los discípulos y ya. ¿Para qué nombra apóstoles? ¿Cuál es la necesidad? Porque tiene que sostener a la iglesia. Entonces, si su iglesia no está conectada a los apóstoles, lo siento y lo lamento, es una característica ineludible. Ineludible. O sea, ya con esta, incumplir la 4 ya te saca de cuál es la iglesia de Cristo. Porque Jesucristo se la dejó a los apóstoles con esta promesa, con mucha autoridad. Seguimos avanzando. A ver, pregunto, ¿se está entendiendo hasta el momento? Manito arriba si estamos entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? Voy a revisar el chat. A ver, aquí dice Julie. Las ganas algo mejor que dinero evangelizando. Sí, obvio. Yo lo hago para que Dios me perdone. Obvio, tengo que confesarme, yo sé, pero para que me alivie las penitas en el purgatorio después. Y también lo hago pues por el eterno descanso de mi mamá, obviamente. Hechos, capítulo 2, versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, qué raro, ¿no? La Biblia poniendo a Pedro de primero. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Señores, si ustedes se leen, y los dejo como tarea, de ahí para adelante, fíjense que puse los puntos suspensivos, porque ahí empieza un discurso de Pedro. Y ese discurso es justamente el momento en el que están recibiendo el Pentecostés. Hechos, capítulo 2 en adelante, lo que narra es el evento que hoy la iglesia en todo el mundo está celebrando. Nosotros haciendo en este momento vigilia online, en espíritu presentes con la iglesia. Sabemos lo que nuestros hermanos en el templo están recibiendo. En este momento, en Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo se presenta sobre los apóstoles. Lo reciben. Jesucristo le dijo que lo iban a recibir. ¿Y qué pasa? Después que lo reciben, uno se levanta. ¿Quién? Pedro. Y si ustedes leen la Biblia, ustedes se van a dar cuenta, si prestan atención a esos detalles, que la Biblia lo pone mucho de primero. La escritura, primero Pedro. Llegó Pedro primero. Los demás hermanos esperaron que Pedro llegara. Pedro habló. Pedro decidió. Le preguntaron a Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. Y yo les dejo de tarea que ustedes lean
el discurso de Pedro de ahí en adelante. Y van a darse cuenta que es el credo. Es el credo nuestro. El credo que mostramos desde un principio, obviamente abarcando mucho territorio, muchas palabras, muchas expresiones, muchos modismos del mismísimo Pedro, pero es el credo. Y luego más adelante de ese discurso es donde viene esta parte que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y momento, páralo ahí. José, usted dijo que se tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dijo que esa era la fórmula trinitaria, que no nos podíamos bautizar en el nombre de Jesucristo. Y ahí Pedro está diciendo, bautícese en el nombre de Jesucristo. Señores, ¿quién dio la orden? Cuando leíamos el versículo anterior, ¿quién era el que hablaba? Hablaba era Jesucristo, y el mismo Jesucristo decía, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo entrega la fórmula, está enseñando que así se bautiza. En este momento, Pedro no está dando la fórmula. Pedro está entregando o mostrando autoridad del Señor. Está diciendo, bautícese en nombre de Jesucristo. O sea, que cumplan el llamado al bautizo por autoridad que él recibe de Jesucristo. ¿Entiendes? Como cuando usted comete un crimen y llega a la policía y le dice, en nombre del Estado de Filadelfia, usted tiene derecho a guardar silencio y no sé qué más. ¿Entiende? Hay una autoridad. Y justamente este versículo donde Pedro está hablando con autoridad, está haciendo un llamado, bautícense cumpliendo en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Está haciendo un llamado en nombre de Dios. Algunos hermanos lo confunden y dicen, no, se tiene que bautizar en nombre de Jesucristo, porque así dice la Biblia. Ah, pero entonces se pasan. O sea, no entiendo, son cristianos. Entonces, pesa más lo que dijo Pedro que lo que dijo Jesucristo. Ahora sí lo que diga Pedro, ahora sí vale lo que dice Pedro, porque no, Pedro igual, que no esto, que Pedro nada, Pedro no tiene nada que ver con la iglesia primitiva, que no. Ahora sí pesa más Pedro, porque yo bautizo, me conviene bautizar en el nombre de Jesucristo porque no creo en la Trinidad. Y aquí lo dice, la Biblia lo dice. No, señores, el contexto es claro. Es un discurso, y él está haciendo un llamado en nombre de Jesucristo, bautícense. O sea, pues dice, bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo, un llamado de autoridad. No es la fórmula la vimos dictada por quién, por el mismísimo Señor Jesucristo. O sea, si yo tuviese que escoger un versículo, escojo el que dijo Jesús, obvio. ¿Entiendes? Ya, pero por lógica y por entendimiento sabemos que no es una contradicción bíblica, sino son unos hechos. En una, Jesucristo está enseñando a bautizar, y en la otra, ya saben bautizar. Y simplemente están haciendo un llamado a que se bauticen. El contexto es diferente. ¿Y qué pasó después de ese llamado? Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? De Pedro, un apóstol. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense que yo diera una clase y después de esa clase convenciera a 3,000 personas que se bauticen. Santo Cristo. ¡Qué calidad! ¿Y lo logra quién? Un apóstol. Precisamente Pedro. ¿Y por qué hice ese paréntesis del bautismo? Porque yo sé lo que estoy diciendo, para que no se me confundan. ¿Entendieron esa parte? No se me vayan a confundir cuando usted le llegue, no, se bautiza en nombre de Jesús. Así no es. Jesucristo dijo, el mismo Jesús dijo, no solamente en mi nombre, solamente en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nosotros ya entendimos quién es la Santísima Trinidad. Y la gloria es igual para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. No los podemos dejar por fuera. ¿Se entiende o no se entiende? Manito arriba. ¿Se entiende o no se entiende? Y si no entiende, me lo deja en el chat que lo vamos a explicar. Entonces, ustedes están analizando su iglesia, ¿verdad? Le están prestando atención a las prácticas de su iglesia, a cómo se comporta su iglesia, cómo está estructurada su iglesia. Ven que no es cosa de capricho, no son inventos, es enseñanza, es historia, es doctrina, es cumplimiento. Seguimos. Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro poniéndose, perdón, esto ya lo había leído. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque justamente ustedes se preguntarán, a ver, pero la selección de Pablo fue diferente. La selección de Pablo incumple. No incumple nada. Nosotros decíamos que la característica para ser un apóstol, y Pablo es un apóstol, y lo vamos a ver, la característica principal es que sea escogido por ¿quién? Por Jesús, ¿cierto? Y que sea ¿qué? Testigo visible de su resurrección. Veamos lo que ocurre con Pablo de Tarso. Primero hablo de Pablo de Tarso. Mire, Pablo de Tarso, ¿qué era?
era un judío, era un practicante, era un sabio de las escrituras de Dios. ¿Qué quería Pablo? Pablo decía que el cristianismo era un peligro para su creencia, para los judíos. O sea, él dentro de su ignorancia perseguía a los cristianos por defender al Padre, pero no sabía que estaba persiguiendo al Hijo. Él no lo sabía. Entonces, él era un sabio, un erudito de la escritura. Entonces, a ver, pregunto. Si a la gente hay que dejarla, no, yo tengo que creer, él cree en Dios, ¿sabe? Déjelo. Él no tiene que meterse en ninguna iglesia ni nada porque ya él cree en Dios. A ver, entonces, Pablo creía en el Padre, Pablo seguía los mandatos del Padre, pero Cristo le tuvo que poner un parado. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que él respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese evento, Pablo ve a Cristo, quien resucitado. En ese momento, Pablo, primero, está siendo llamado por Cristo. Cristo le está hablando directamente y Cristo se le presenta resucitado y lo deja ciego. Tome pues, persígame pues. Lo deja ciego. Y aquí aparece el famoso personaje que tuvimos, que tuvo revuelo en la clase anterior, Ananías, que Ananías, por revelación, lo mencionaba Johnny, que si Ananías era, hubo una confusión de dos Ananías diferentes de la Biblia, el Ananías que robó y este Ananías, que aparece en Hechos, capítulo 9, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En este momento, este es el momento en el que Pablo, Saulo, el perseguidor, deja de ser perseguidor y se convierte en apóstol. Lo llama Cristo. Cristo se le muestra resucitado, se hace testigo de Cristo y de paso Cristo lo manda a que reciba que el Espíritu Santo, tal cual como los apóstoles fueron seleccionados por Cristo, testificaron la resurrección de Cristo y recibieron lo que hoy celebramos en el Pentecostés, el Espíritu Santo. Entonces Pablo cumple esas características. Las cumple el hermano que predica con megáfono por allá en un teatro en Valera, que dice que es apóstol. Las cumple un hermano que se presenta por acá en una esquinita en Calama, que dice que es apóstol. La cumple un hermano ya en Bogotá que dice que él es el apóstol de Dios. A ver, el mismo cristianismo te enseña que los apóstoles fueron. Y esos apóstoles están dentro de una iglesia. Y esa iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Y esa iglesia es una, ordenada y universal. Y es santa porque la funda Cristo. Y puede demostrar que es tan antigua como los tiempos de Cristo. Ay, ay, ay. Esto tumba a cualquier comunidad cristiana adyacente. ¿Sí o no? Manito arriba, ¿sí o no? ¿Tumba o no tumba? Es la iglesia una, santa, católica, apostólica. Y continuamos. Mírelo esto. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es que él se lo inventó y se puso a predicar lo que él creía. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ay, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Columnas de quién? De la iglesia. ¿Es la iglesia entonces? ¿Eso no es apostólica? Ahí, si su iglesia no es apostólica, si usted dice que cualquiera puede fundar iglesia, que cualquiera que sueñe puede hacerse pastor, que cualquiera que se sienta bonito puede autodenominarse apóstol, está bien equivocado. Y dicen que son letrados de la Biblia. Yo leo la Biblia, hermano, ustedes los idólatras católicos no leen la Biblia, por eso están ahí donde están, adorando a una mujer, a María. Jesús la trataba despectivo, el Dios del amor trataba despectivo a su mamá. Es un poco de contradicciones, un poco de loqueras. O sea, yo me metí a evangélico una vez, porque yo tenía una novia que era evangélica. Y usted sabe que uno atrás del culito, la vaina, todo bonito, que yo la quiero, estoy enamorado. Me arrastraron para una iglesia evangélica. Y yo allá empecé a leer. Me quisieron rebautizar, pero yo había leído hace mucho tiempo que el bautismo era uno solo, porque yo prestaba atención. Y yo decía, pero a ver, ya a mí me bautizó mi mamá y mi papá, ¿por qué me tengo que rebautizar? Estoy incumpliendo. No, es que ese bautizo no vale. ¿Pero por qué no vale? Porque usted era un bebé y usted no entendía eso. Y yo, pero ya va, o sea, no entiendo. O sea, a ver, no, yo no soy tapado.
Entonces yo entiendo muchas cosas, no puedo aceptar esto, yo necesito estudiar, yo me rebautizo, pero usted me enseña que el bautizo que mis papás me dieron es inválido. Bueno, listo, vamos a estudiar. Ay, señor, ese señor me hizo católico. Me devolvió. Yo estuve mucho tiempo en Enolde, en Joven Misión, pero era carajito. Me gustaba joder, me gustaba ir a dar guerra, me gustaba juntarme con los amiguitos. No sentía completamente. A veces sí, a veces no, pero uno es chamo, ¿entiendes? Uno no está pendiente. Estoy más aquí, más en el mundo que en la iglesia. Y así, bueno, me llevaron para allá y traté de ser cristiano. Un pastor me devolvió a la iglesia católica, estudiando, porque yo dije, pastor, pero esto se contradice, esto es paja. No, pero entonces el pastor como que, puta, como que hago. Y yo le dije, no, pues yo no me voy a rebautizar, ni cagando, o sea, olvídelo. Y de paso que hay un poco de cosas raras, le dije, y empecé a revisar, uno le da curiosidad. Entonces, el hermano que estudia, el hermano que se va ignorante, como me fui yo, ¿cierto? Y el hermano que regresa fuerte, formado, poderoso, porque ya pasó por eso. ¿Entiendes? Es la parte buena de estudiarte. No, no se vayan, estudien de una vez para que se queden y entiendan su fe, las grandezas de su fe. Entonces me acuerdo que me decía el pastor Humberto, se llamaba él, un señor muy calidad, no tengo nada en contra del señor Humberto, que él crea otras cosas, bueno, en fin. Tengo en contra de otro pastor ahí que, bueno, que me atacaba mucho, pero me empezó a atacar después que yo empecé a descubrir cosas, ¿no? Y el pastor Humberto me decía, bueno, pero no se vaya, no se bautice, pero no se vaya. Qué arrecho. ¿Ah? Se imaginan a Pedro diciendo, no, quédese con nosotros, pero no importa que no se bautice, crea lo que usted quiera, pero no se vaya, necesitamos gente, ¿sabe? Para que paguen diezmo, para que hagan, para que cierren la puerta, la abran, ¿sabe? Para que la gente vea que aquí hay gente, para que hagamos bulto. Ah, no, pero la salvación está de por medio. Yo quiero estar en la iglesia que tiene las llaves de qué? Del cielo, que tiene la plenitud del Espíritu Santo, la iglesia que cumple con las notas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Entonces, que no lo dejen. Mire, si usted se va a otra denominación después de haber visto este tipo de clase, nada. Usted es muy inteligente para caer en semejante bobada. A menos que, bueno, dejó de creer. Si se va es porque dejó de creer. A veces se van y eso es lo último que pisan, se vuelven ateos. ¿Por qué? Porque se termina de diseminar la presencia del Espíritu Santo. Ahí no está la plenitud. Ellos leen la palabra, sí, predican a Dios. ¿Tienen a Dios con ellos? Sí, claro que lo tienen. Pero Dios llamándolos. Tengo otras ovejas en otro redil, me las quiero traer. Y si Dios se las quiere traer, obvio, no las va a dejar de llamar. Yo no puedo decir que Dios no está con ellos. Pero ¿qué dicen los hermanos de nosotros? Ahí no está Dios, dicen ellos. Esos se van a ir para el infierno. Eso, ¿cómo van a estar queriendo a María? Entonces pregunto, si comparamos ambas opiniones, una hacia la otra y la otra hacia la otra, ¿quién habla más en nombre del Espíritu Santo? Es cuestión de hechos, es cuestión de acciones. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces, terminamos la última diapositiva, que es la sucesión apostólica. La iglesia es apostólica. Entre todas las comunidades cristianas, solo la Iglesia Católica mantiene y puede demostrar históricamente la sucesión apostólica ininterrumpida, desde Pedro y los demás apóstoles hasta el día de hoy. Esta es una marca distintiva y un sello de autenticidad. ¿Por qué dice sello de autenticidad? Porque la Iglesia sí, y lo digo, tiene los registros, registra todo. Ustedes ven que uno se va a casar y le piden la fe de bautismo, ¿verdad? Usted se va a hacer otra, ¿cómo se llama? Va a hacer la confirmación y le revisan para ver si usted hizo la comunión. Si usted se va a casar, revisen si usted no se casó en otro lado. ¿Verdad que todos lo registran? Bueno, así como todos lo registran, han registrado durante toda su historia quién ordenó a quién, qué discípulo ordenó a otro discípulo. Y les traje este ejemplo, es un ejemplo cortito. Vamos a hacer una regresión chiquitita ¿con quién? Con nuestro actual Papa León XIV. Y dice, sucesión apostólica para el Papa León XIV. Dice, mire, el Papa León XIV fue ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014 en la Catedral de Santa María de Chiclayo, en Perú. Por eso es que él quiere tanto Perú. ¿Quién lo ordenó? Por el arzobispo James Patrick Green, que era el nuncio apostólico en Perú en ese momento. Y este nuncio fue ordenado obispo el 6 de enero del 2007. ¿Por quién? Por el mismísimo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que a su vez fue ordenado obispo el 28 de mayo de 1977. ¿Por quién? Por el cardenal Joseph Stan, que era el obispo de Wurzburgo en Alemania. Y este fue ordenado obispo el 13 de junio de 1957. ¿Por quién? Por el cardenal Julio Döpfner, que era el arzobispo de Múnich y Freising, y fue ordenado obispo el 14 de junio de 1948. ¿Por quién? Por el cardenal Michael von Faulhaber,
que era el arzobispo de Múnich y Freising también en ese momento, pero para la época después de 1948. Este fue ordenado obispo el 1 de noviembre de 1911. ¿Por quién? Por el cardenal Francisco von Bettinger, que era el arzobispo de Múnich y Freising, y fue ordenado obispo el 1 de mayo de 1909. Y me detengo aquí porque si yo sigo hablando, no se acaba la clase. Y ven la coherencia geográfica, histórica, se dan cuenta del registro, que el registro, y ese registro lo tienen todos los obispos. Entonces, si seguimos dándole para atrás, para atrás, para atrás y para atrás, vamos a llegar a los padres de la iglesia. Y al llegar a los padres de la iglesia, vamos a llegar a los discípulos de los apóstoles. Y si seguimos más, vamos atrás, vamos a llegar a un apóstol. Y si seguimos más atrás, ¿a quién vamos a llegar? A Jesucristo. ¿Cuál es la única iglesia que tiene sucesión apostólica? ¡Ay, ven! La iglesia católica. Entonces, señores, nosotros estamos en la iglesia fundada por Cristo, una santa, católica y apostólica. Con eso terminamos la clase. Espero les haya gustado, espero se sienta identificado con su iglesia, la empiece a defender y quiera seguir estudiando porque lo que viene es candela. Vamos a estudiar los cismas, vamos a ver las contradicciones doctrinales, vamos a ver por qué no hay razón en las protestas, vamos a ver la historia del origen, en qué momento nace cada una, de dónde viene el pastor que predica con megáfono en el local alquilado. Preguntas por el chat o activen el micrófono. Vamos, tenemos 10 minutos más para opinar.